Los primeros imperios del mundo: sumerio, egipcio, acadio y babilónico. Hoy vamos a sumergirnos en una de las etapas más fascinantes de la historia de la humanidad: los primeros imperios del mundo. Desde los ríos fértiles de Mesopotamia hasta las tierras bañadas por el Nilo, exploraremos las civilizaciones que sentaron las bases de las grandes culturas antiguas: el imperio sumerio, el egipcio, el acadio y el babilónico. Los sumerios y la cuna de la civilización. Comenzamos en Mesopotamia, una región entre los ríos Tigris y Éufrates. Aquí nacieron los sumerios alrededor del 3500 a.C. Los sumerios son conocidos por haber inventado la escritura cuneiforme, uno de los primeros sistemas de escritura en la historia, que permitió registrar leyes, comercio y mitos. Las ciudades-estado sumerias, como Ur, Uruk y Lagash, fueron las primeras en desarrollar una organización política centralizada. Los sumerios también dejaron una profunda huella en la religión. Creían en una multitud de dioses y diosas, y cada ciudad-estado tenía su propio templo, conocido como zigurats, que servía como centro religioso y administrativo. Estos templos eran enormes estructuras piramidales que dominaban el horizonte, construidas con ladrillos de arcilla y dedicadas a los dioses principales de la ciudad. El Imperio Acadio. A continuación, viajamos al norte de Sumeria, donde surgió el Imperio Acadio alrededor del 2334 a.C. Fundado por Sargón el Grande, el Imperio Acadio unificó las ciudades-estado sumerias bajo un solo gobierno central. Sargón no solo es famoso por su habilidad como líder militar, sino también por la expansión del comercio y la cultura. Su imperio fue uno de los primeros en incluir un sistema burocrático para administrar las vastas tierras conquistadas. Sin embargo, el Imperio Acadio no duró mucho. Después de la muerte de Sargón, el imperio sufrió una serie de invasiones y problemas internos que llevaron a su caída en el 2154 a.C. A pesar de su breve existencia, el Imperio Acadio dejó un legado duradero, ya que la lengua acadie reemplazó al sumerio como lengua dominante en la región. El renacer babilónico. Con la caída de los acadios, Mesopotamia fue testigo de la ascensión del Imperio babilónico. Bajo el liderazgo de Hammurabi, quien gobernó desde el 1792 a.C., Babilonia se consolidó como una de las potencias más influyentes de la región. Hammurabi es famoso por crear uno de los códigos legales más antiguos conocidos, el Código de Hammurabi, que establecía leyes para regular la vida social, el comercio y la justicia. Babilonia no solo destacó por sus logros militares y políticos, sino también por su contribución al conocimiento. Los babilonios fueron grandes astrónomos y matemáticos, capaces de predecir los movimientos de los astros con gran precisión. También desarrollaron el sistema numérico sexagesimal, base de nuestro sistema actual de medición del tiempo y los ángulos. El legado de Egipto. Ahora viajamos al río Nilo, donde floreció la civilización egipcia, una de las más antiguas y longevas de la historia. A diferencia de Mesopotamia, Egipto fue unificado bajo un solo líder, el faraón, considerado un dios viviente. A lo largo de miles de años, Egipto mantuvo su poder gracias a su ubicación geográfica, el río Nilo y una estructura de gobierno sólida. Los faraones gobernaban con una autoridad casi absoluta, y las pirámides que construyeron siguen siendo uno de los mayores logros arquitectónicos de la humanidad. Una de las maravillas más emblemáticas de Egipto son las pirámides, especialmente la Gran Pirámide de Gizeh, construida durante el reinado del faraón Keops. Además, los egipcios desarrollaron un sistema de escritura única, los jeroglíficos. Esta escritura pictórica no solo se usaba en monumentos, sino también en papiros, donde se registraban historias, leyes y prácticas religiosas. Los imperios en conflicto. Aunque los egipcios tenían una civilización sólida, no estuvieron exentos de conflictos. Los imperios de Mesopotamia, como los babilonios y los asirios, tuvieron una influencia significativa sobre Egipto a lo largo de los siglos, aunque Egipto también estableció sus propios imperios. En momentos clave de su historia, Egipto y Babilonia estuvieron en guerra, especialmente durante la época del Imperio Nuevo Egipcio, cuando los faraones intentaron expandir su influencia más allá de las fronteras del Nilo. La caída de Babilonia y la influencia persa. El Imperio babilónico experimentó una segunda fase de esplendor bajo Nabucodonosor II,
pero la ciudad finalmente fue conquistada por los persas en el 539 a.C. La caída de Babilonia marcó el fin de una era, pero también la expansión del imperio persa, que asumiría el control de gran parte de Mesopotamia. A pesar de su caída, Babilonia sigue siendo recordada por su cultura, su arte y su legado intelectual. En conclusión, los primeros imperios del mundo, el sumerio, acadio, babilónico y egipcio, nos dejaron una herencia invaluable en la política, la ciencia, la religión y la cultura. A través de sus logros, sentaron las bases para las futuras civilizaciones y cambiaron el curso de la historia humana. Aunque estos imperios ya no existen, sus historias siguen siendo una fuente de fascinación y aprendizaje para todos nosotros.